Sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole... El 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago. Gloria a Dios. Y a su nombre. Una vez más, y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Bueno, voy a titular esta prédica o esta enseñanza, vamos a ver cómo sale. Y la vamos a titular teniendo como base el versículo 7 y el versículo 8. Ahí dice que había un hombre y que este estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Pero el del 8 dice, pero le resistía Elimas el mago. Vamos a titular esta prédica entre la prudencia y la... Gloria a Dios, yo sé que están cansados. Ya no tengo que estar cansados, porque estoy hablando con gente bien intelectual, gente bien educada, gente filosa. Vamos a titular esta charla entre la prudencia y la resistencia. Claro, la cogieron. Es que yo quiero que piensen, porque la palabra hay que echarle cabeza. El evangelio es un conocimiento. Entonces noten aquí, hermanos, que había un varón prudente, pero había otro que resistía a la palabra de Dios. Primero que todo, hermanos, hay que mirar en el contexto que estamos hablando, y todos, hermanos, muchos sabemos ya que se predica el evangelio porque es un propósito universal de Dios. O sea, la predicación del evangelio no es el programa de una iglesia, no es el programa de un gobierno, no es el ministerio de una iglesia. Hermanos, se predica el evangelio porque es el propósito de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando el Señor se despedía después de sus 40 días del Cristo resucitado, porque Cristo es el centro del evangelio, Cristo es la esencia del evangelio, Cristo es el autor del evangelio. Por eso a Él se le da la honra. Cristo, en esos 40 días de su segunda etapa del Cristo resucitado, porque primero fue el Cristo crucificado y allí terminan los
se fueron para allí, para esos lugares, y dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo, ¿sabe para qué? Para anunciar la palabra de Dios. Hermano, todo el que tenga el Espíritu Santo es un portador de la palabra de Dios. Hermano, como la gente que tiene otras doctrinas y tiene otras ideologías y tiene otras filosofías son tan orgullosos de lo de ellos. Amén. Y dice el ateo, no, yo soy ateo y nací ateo, voy a morir ateo y soy ateo con orgullo. El homosexual dice lo mismo y lo llaman el orgullo gay. Hermano, por favor, sacúdase. Si allá tienen con su dignidad sus mentiras, ¿cuánto más nosotros? La palabra de Dios. Oiga, se me asustaron. ¿Cuánto más nosotros con la palabra de Dios? Yo tenía un hermano que me decía, yo soy comunista, nací comunista y voy a morir comunista. Menos mal que estaba bien parado en Cristo y yo le dije, yo no nací cristiano, soy cristiano, pero estoy planeado para morir cristiano. A ver, hay otro que quiera morir cristiano. Tengo cautela a la mitad. Otros están asustados. Pero hermano, es que esto es glorioso. ¿Cómo uno se va a echar para atrás tan fácil? Si este es el propósito de un hombre lleno del Espíritu Santo, anunciar la palabra de verdad. ¿Y entonces qué pasó? Dice que entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, hermano, y miren lo que pasó. Y habiendo atravesado estos territorios, quiero dirigirme al 7, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mientras había un hombre escuchando la palabra de Dios de parte de Pablo y lleno del Espíritu Santo, había un hombre prudente escuchando la palabra. Había otro que ¿qué hacía? Resistía la palabra de Dios. Esta es la diferencia. Los que van al cielo son los que ante la palabra de Dios guardan prudencia. Hay otros sentados y escuchan el mismo mensaje con la misma unción y el mismo predicador, mientras unos están diciendo amén, que se predique. Eso es para mí. El que está resistiendo la palabra está diciendo no es conmigo, es para el de atrás, no es para mí, no tengo necesidad. Hoy quiero hablarle, hermano, no resiste la palabra, sea prudente la palabra. Y a su nombre. Ustedes no ven que eso es la diferencia. Porque hay gente que llega a la iglesia y de una, y otros les predican, son hijos de pastores, hijos de ministros, hijos de cristianos, tienen abuelita cristiana, tienen conexión cristiana, pero llegan a la iglesia y están ahí, escuchan el mismo pastor y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque en el corazón están resistiendo a la palabra. Pero resistir a la palabra, hermano, ¿saben por qué? Miren, este hombre además que permite a Dios
¿Ustedes le creen conmigo? Permita a Dios que en esta noche no haya ni uno. Porque miren lo terrible que es resistir a la palabra. Y el hermano resistía, procurando apartar de la fe al precónsul. El que resiste la palabra no quiere recibir la palabra ni él, ni tampoco el amigo de él. Porque si a él no le importa la palabra, menos al amigo, menos a la otra persona. Él es el que te dice, no vamos a la iglesia, eso es una bobada, allá se pierde el tiempo. No, hermanos, aquí no se pierde el tiempo, aquí se gana la vida eterna. ¿Sabe, hermano, que su convicción puede ayudar a otro? Claro, es que uno en esto tiene que ser firme. Hermanos, que si había un ateo, es orgulloso de su ateísmo. Un homosexual, orgulloso de su homosexualidad. Un comunista, orgulloso de su comunismo. Como los cristianos no vamos a estar seguros que aquí está la salvación y la vida eterna. A ver, adórate, mi hermano, si es verdad. Y miren, hermanos, que este hombre, el espíritu de resistencia contamina a otros. Porque este quería que el procónsul no escuchara la palabra de verdad. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño. Hermano, el que resiste a la palabra, la resiste porque su vida está llena. ¿De qué? De engaño. Hermanos, que el Evangelio es muy poderoso. Hermanos, esto tiene poder. Pero la persona que resiste tiene el corazón tan lleno de engaño que la única manera que puede demostrar el engaño es rechazando la palabra. Porque el que se enfrenta a la palabra es contundente, la palabra es selectiva, la palabra es la única que a uno lo pone de frente y sin decirle el pecado, sin decirle el título del pecado, le dice la paga del pecado del muerte. Y todavía no le ha dicho qué pecado es el que a la persona le gusta. Entonces, hermanos, ese espíritu de resistir a la palabra, entonces tenemos que es un espíritu de engaño y de toda. Y ese hombre estaba lleno de engaño y de toda maldad. Y la maldad es diferente al pecado, porque el pecado es la debilidad de una persona. Una persona puede caer en pecado por una debilidad en un mal momento y cayó. Pero hermanos, la maldad es algo premeditado. La maldad es algo calculado. Por eso en este país, allá en Estados Unidos, a una persona la condenan por un delito y condenan al que vaya con la persona. Son culpables todos, porque ya piensan que hay gente que planea hacer caer a otros en problemas. Por ejemplo, el que usa droga, la usa porque esa es su debilidad. Ese es su pecado, su debilidad. Pero el que se la vende, que le regala el primer grado y le regala la segunda dosis, pero la tercera dosis la persona ya tiene que ir a robar para venir a comprar y le vende carne, le vende por gramitos mientras se la compra por toneladas. Mientras se compra por toneladas, el pecado lo vende por gramitos y al otro le regala un poquito y al otro le dice no, regálale. Las primeras drogas son regaladas, la primera cerveza fue regalada, el primer tabaco fue regalado, el primer cigarro fue regalado. Eso es maldad, eso es maldad, eso es maldad. Cuando una persona llega a un lugar de esto,
justicia. ¿Por qué? Porque el diablo tiene hijos. ¿Ustedes sabían que el diablo tiene hijos? Pero ¿saben? Dios también tiene hijos. Amén. La Biblia dice: el que hace pecado es de quién? Del diablo. ¿Por qué? Cuando uno peca deliberadamente y cuando uno peca con maldad en el corazón y planea su pecado, lo calcula, lo trabaja, lo encubre, eso es maldad, porque usted no está cayendo por debilidad, usted está planeando ser pecador. A eso se refiere la Biblia: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo vino para hurtar, robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¡Y a su nombre! Entonces este hombre, hermanos, con todas estas malas características de maldad, hijo del diablo, enemigo de justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, porque cuando resiste a la palabra del Señor, tarde que temprano viene la mano de Dios. Y cuando viene la mano de Dios sobre una persona, viene ceguera, no física, pero sí espiritual. ¿Y sabe qué es la ceguera espiritual? Que la persona ya no cree. Y uno dice: wow, pero si estaba con nosotros en la iglesia, si aquí estaba, si era del grupo, y ya no cree, se le endurece el corazón. ¿Por qué? Porque viene la mano de Dios. Pero hoy yo no vine a predicar eso, hoy vine a predicarle a los que tienen cordura en el corazón. Y a su nombre. Por eso, hermano, el procónsul era un hombre prudente, y la prudencia es un paseo totalmente diferente. Miren lo que dice, hermanos, el libro de Proverbios. Miremos el libro de Proverbios y en el capítulo 1, miremos unas palabras. Proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones ¿qué? Prudentes. ¿Para qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, donde hay comparaciones, donde hay paralelismos, comparaciones entre el bien, el mal, el camino del hombre justo y el camino del hombre impío. Entonces, ese libro es para entender sabiduría y razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Por eso, hermanos, si ese es el propósito de Proverbios, para conocer razones prudentes, para entender sabiduría, inteligencia. Por eso, mi hermano, mire lo que dice Proverbios, capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito ¿con quién? Con la prudencia. En otras palabras, la sabiduría es hermana ¿de quién? De la prudencia. La sabiduría es hermana de la prudencia. Por eso dice la Biblia: el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová, y al apartarse del mal, la inteligencia. Hermano, un hombre sabio no es el que tiene un coeficiente intelectual altísimo. No, un hombre sabio es el que tiene temor a Dios. Amén. Y la sabiduría es hermana ¿de quién? De la prudencia. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es respeto a Dios, es respeto a la palabra,
el respeto a lo superior, el respeto al Creador, el respeto a una autoridad que hay en los cielos. No sabemos quién es ni cómo llaman ni dónde está, pero hay un temor a Dios. Yo he conocido campesinos que no saben leer, no han estudiado, no fueron a la universidad como ustedes, pero esos hombres cuando salen de su casa se quitan el sombrero, levantan la mirada al cielo y dicen: Dios, guárdame en este día de trabajo, llévame y vuélveme a traer. Y cuando vuelve a su casa, vuelve, se quita el sombrero, mira al cielo, da gracias y se deja. Yo le digo a ese analfabeta, ¿quién le enseñó que en el cielo hay un creador? El temor. El temor de Dios. El temor es un freno. Hermano, el que tiene temor a Dios, Dios nunca lo deja caer en cosas tremendas y desagradables. Porque el temor es un freno. El temor es un respeto a las cosas de Dios. El temor es un respeto. Cuando uno le dice a una persona: estoy yendo a la iglesia, y la persona le dijo: hijo, si ese camino cogió, siga. Eso es temor a Dios. Pero si la persona le dijo: usted se embobó, se va a enloquecer, allá lo van a voltear, lo van a... Eso es maldad. Eso es resistir a la palabra. Por eso, hermano, y si a usted tiene amigos que resisten a la palabra, más vale que los deje. ¿Por qué? Porque es mejor que se llene de la prudencia. Yo la sabiduría habito con la prudencia. Y entonces resulta que aquí tenemos a un hombre prudente. Este hombre, varón prudente, llamando a Pablo, a Saulo y a Bernabé, deseaba que oír la palabra de Dios. Hermano, una característica de la prudencia es que el prudente desea oír la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos, que yo resistí ir a la iglesia 3 años y no iba? Yo simplemente decía, yo no decía: eso es una doctrina del diablo. No, yo decía: no es para mí. Eso es muy hermoso, sigan ustedes, pero no es para mí, pero ustedes sigan. Sí, eso le decía yo a las que me evangelizaban. Decía: no, eso es un camino lindo, sigan ustedes. No, para mí no es. Pero nunca, yo dije: no vuelvo por allá y cosas. No, hermano, yo tenía un temor a Dios y no sabía por qué. Yo no tuve escuela, no tuve mamá cristiana, no tuve maestra de escuela dominical, no tuve Biblia en mi casa. Me resistí por ir. Pero cuando fui la primera vez en la ciudad de Manizales y vi una iglesia llena, como de 500 personas adorando a Dios, y después viene ese predicador, hermano, y me dice tantas verdades amontonadas, una detrás de otra, ¿sabe qué dije? Es imposible que esta gente esté equivocada conmigo. Hermano, pero yo no sé qué pasó, pero me voy para la casa. Hermano, y créanme que yo, ¿sabes?, fui decidido a ir solo una vez para pagar una invitación y no a volver, porque no era para mí. Pero cuando escuché la palabra y vi tanta gente, yo decía: no pueden estar equivocados con Dios. Yo no sé qué pasó, pero a los 2 días que yo vi que había servicio, era un desespero, y yo dije: tengo que volver. Y fui la segunda vez y me hice en otra parte a ver si volvían a decirme tanta verdad, y me la volvieron a decir, y tengo para decirles: no sé qué pasó, pero llevo como 30 años
quiere sacar a los hermanos para ir al baño en la hora de la prédica, quiere entretenerlos en la hora de la prédica, hace las invitaciones en el día del culto, pero ustedes hoy están conociendo cuál es el espíritu del que resiste y el espíritu del prudente. Y a su nombre, ¿tienen algún amigo de esos? Si lo tienen, ya saben qué tienen que hacer con él. Ir a invitarlo a la iglesia. Y si no, sáquelo del llavero, bórrelo de los contactos, sáquelo de Facebook. Hermano, una persona que resiste a la palabra no es buen amigo. Porque ni un amén. Ese es el espíritu del que resiste. Pero el espíritu del prudente desea oír la palabra de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, el procónsul vio lo que sucedió con el mago. El procónsul vio cuando Pablo se le vino como una fiera y le dijo: hijo del diablo, lleno de maldad y de engaño, tú que trastornas los caminos rectos del Señor. Hermano, es frente a una persona que resista, uno tiene que pararse firme. Hermano, con el diablo no se negocia. El único que no se negocia con el diablo es Santos. Hermano, con el diablo no se negocia, con el mal no se negocia, la verdad se defiende. Hermano, es que el evangelio es una divinidad. Gloria a Dios por ese amén. El evangelio es un poder. Gloria a Dios. Entonces, hermano, al que resiste hay que ponerlo en su sitio. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo tenía mi amigo, porque uno tiene amigos del colegio y del estudio, y eran trabajaban juntos y eran buenos amigos, y claro, como íbamos por allá a tomar en la cuartiente, pues buen amigo. Pero cuando me convertí y fui a la iglesia y seguí yendo a la iglesia, y cuando vio que ya no salía con él, me llamó y me dijo: ¿sabe qué, Hugo? ¿Ha estado yendo a la iglesia? Le dije: sí, voy a seguir yendo. Me dijo: hasta hoy es amigo. Y él me dijo a mí, y yo me sentí tan mal, y dije: ¿cómo? Permítame una cosa, yo creo que es al contrario. Hoy yo he decidido seguir yendo a la iglesia y hasta hoy usted es mi amigo. Entonces, hermano, es que ese es el cristianismo que Cristo necesita para ir al cielo. ¿Por qué? Porque esto es un poder. Y este hombre vio ese poder ejercitado en el mago. Y cuando él vio ese poder, que esto era poder de Dios, entonces dice la Biblia, creyó maravillado la doctrina del Señor. Hermano, el que es prudente es temeroso. El que es prudente y temeroso anhela oír la palabra de verdad. Y el que oye la palabra de verdad, tarde que temprano cree. Por eso dice la Biblia, San Juan: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se quede, no se pierda. Cristo fue levantado en el Calvario. ¿Para qué? Para que todas las personas que crean en Cristo se salven, no se pierdan. Porque no envió Dios sus hijos al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya está condenado. ¿Cómo será esto de contundente? El que cree en Cristo, que fue levantado en el Calvario, no es condenado, pero el que no cree ya. O sea, ya se echó la sopa por él. Solamente espera el reloj. Ya está condenado. Gloria a Dios. De eso es Dios, ¿verdad?
no creen, aquí no hay ni uno. Porque el Calvario es para los que creen. Por eso el Calvario es único. El Calvario no es como los mundiales. Mundial 1, Mundial 2, desde 1930 allá en Uruguay. Hermanos, ya tenemos mundiales por montoneras. Juegos Olímpicos cada 4 años por montoneras, hermano. El Calvario no es como los mundiales. El Calvario es único. ¿Cómo usted cree que el Calvario es como los papas romanos? ¿Por qué? Porque los papas romanos hay que reemplazarlos porque se mueren. Por eso ellos llaman Juan Pablo XV. ¿Y saben por qué se muere Juan Pablo XV? Porque hay 14 muertos. 14 que tomaron el nombre de Juan Pablo, se murieron. Entonces viene otro, toma el mismo nombre. Entonces, como ya hay 14 muertos, hay que poner el 15. Por eso hay Pío XII, porque hay 11 muertos. Pero les tengo una noticia gloriosa y espero con esto despertar a algunos. Les tengo una noticia: el Calvario es único. No hay Calvario 1, no hay Calvario 2, no hay Calvario 3. El Calvario es único. ¿Por qué? Porque el que murió en el Calvario resucitó. Y a su nombre, y a su nombre. Hermano, el que oye la palabra, el que es prudente a la palabra, cree. Y el que cree se salva. El que cree tiene vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo quiere. Ese es el mensaje que hoy tenemos, hermano, que entre la resistencia y la prudencia para todos los prudentes hay salvación y vida eterna. ¿Sabe, hermanos? Sea usted no atacado de prudencia, hoy resista y dígale al Señor: no, resisto a la prudencia, la resisto, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, nosotros predicábamos en la cárcel, allá en Portis, en New Jersey, y conocieron los hermanos a un varón que lo invitaron al culto, y el varón les dijo: no, yo no voy al culto, porque cuando yo me vine de Colombia hace tantos años, le hice una promesa a mi mamá. ¿Y cuál fue la promesa? Que cuando yo cumpliera 50 años, le entregaba la vida al Señor. Una mamá pentecostal de la iglesia pentecostal unida de Colombia, y se vino su hijo a los Estados Unidos, y las cosas que les salieron como eran en la cárcel para la condena por droga. Y cuando estaba en la cárcel, vino el evangelismo y lo abordaron. Y a los 50 años prometí entregarle mi vida al Señor. Y le dijeron los varones: ¿y cuánto le falta, varón? Faltan 2 meses. Dijeron: ¿sabe qué, varón? En 2 meses volvemos. Y faltando 2 días, en una de las unidades de la cárcel comenzó a haber un
dijo que a Jesús se le entrega la primera, la artritis. Cuando ya uno no tiene memoria, cuando se le ha caído el pelo, cuando las ruedas se han caído. Hermano, Cristo te da lo mejor. Y yo les digo una cosa, jóvenes, si Dios nos trajo a Australia, jóvenes, Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Hermano, Dios no permitió que ese hombre le entregara su vida. Como quien dice, el pecado, los placeres se merecen mi juventud y a Dios del cielo lo que quede es al contrario, lo mejor que te quede de tu vida, la fuerza de tu vida, la inteligencia de tu juventud, tus talentos, tus habilidades, tus virtudes, tus idiomas, tus carreras, que sea para servirle a Dios. Quiero que se y quiero que rápido, véngase corriendo, orar si quiera por 10 jóvenes prudentes, orar por 10 jóvenes que quieran la prudencia y que se resistan a sacar la resistencia de su vida. Resistan el pecado, resistan la maldad, resistan el malo, pero no le resistan, por favor, a la gloria y el poder de Dios, porque hoy Dios te está retando, te está trayendo a este altar para hacer de ti algo grande. Dígame al piso en donde estés y yo te